right? No tiene sentido. Si Dios creó un mundo perfecto, ¿por qué iba a permitir que haya algo imperfecto allí, algo infocable allí, algo que no deben tocar, que no deben comer? Es porque tenían la libertad para escoger. La libertad para escoger, obedecer o desobedecer. Y el árbol era la prueba de ese poder. Ellos podían estar en todas partes del jardín, pero Dios dijo, no coméis de este fruto. Pero un día nos dicen que comieron del fruto. Fueron engañados, sí, pero fueron engañados con un argumento que hasta la fecha Satanás usa para hacernos caer en una trampa de libertinaje. Si comes de este fruto, tú serás como Dios. Tú serás tu propio Dios. Tú podrás decidir qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué no es correcto. Serás libre. Muchas veces pensamos que la libertad es simplemente libertad de algo. Corremos de la pobreza, corremos de la corrupción, corremos buscando libertad, buscando ser libres de algo. Esa es una libertad negativa, la libertad de algo. Pero Dios también nos hace buscar la libertad para algo. Eso es libertad positiva. La libertad negativa, libertad de esclavitud, libertad del pecado, libertad de. Pero libres para qué? ¿Por qué Dios libró el pueblo de Israel de Egipto? Para que salgan. ¿Para con qué propósito? Para adorarle. Para adorarlo. Muy bien, han estado estudiando su escuela sabática. Me alegra. Dios libró al pueblo de Israel de Egipto para algo, para que pudieran servirle a Él. Para que también pudieran cumplir la misión que Dios había preparado para ese pueblo. Ponerlos en el medio del planeta de aquel entonces, donde este, oeste, norte y sur iban a tener que atravesar, y donde el mensaje de un Dios creador que nos ama y que se preocupa por nosotros y quiere librarnos podría ser proclamado. Donde podían predicar acerca de un Cristo venidero, un Mesías que iba a poder salvar al mundo, no solamente de la pobreza, la tristeza y el dolor, sino también de su pecado. En el texto bíblico de esta mañana, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, empezando en el versículo 31, dice que Jesús estaba hablando con los judíos que habían creído en Él. En otras palabras, este era un grupo de personas que habían mirado a Jesús, habían escuchado sus palabras y decidieron, este debe ser el Mesías. Este hombre debe ser el prometido. Amén. Este debe ser el que buscamos. Ahora, el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús estaban buscando un libertador, tipo San Martín, sentado en caballo con espada apuntada hacia los malditos españoles. Salven de aquí. Se fueron, pero dejaron su Dios. Algunos dicen, ¿cómo hablas español? Y yo, pues aprendí castellano en España. Y lo malogré en Argentina, che. Después estuve en la frontera con México. Últimamente he estado en el Perú y no sé por qué haciendo cosas. Pero por lo menos no hablar como gringo.
Ahora, hermano, la libertad, esa libertad que Jesús venía a darnos, no era la libertad que buscaba el pueblo. El pueblo buscaba libertad de los romanos, libertad de la opresión. Pero Jesús vino para librarnos para algo, para darnos una libertad diferente, una libertad sin libertad de la opresión, pero también libertad para servir a Dios como Dios manda. Y dice a los judíos que creyeron en Él: si permanecéis en mis palabras, seréis mis discípulos de verdad, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Quieren ser libres, tienen que conocer la verdad. Amén. Si conocemos nuestros derechos, tenemos más libertad. Si conocemos nuestros deberes, tenemos más libertad. Si conocemos la palabra de Dios, podemos conocer más libertad. Pero la fuente de la libertad no es solamente tener una Biblia, no es solamente leer la Biblia, es permanecer. ¿Cuántos de nosotros permanecemos en la Biblia? Algunos de nosotros somos turistas bíblicos. Nos encanta visitar la Biblia. La visito, la miro ahí en el estante. Qué bonita mi Biblia. Era la Biblia de mi abuelita. Esta Biblia familiar. ¿Cuántos de nosotros abrimos la Biblia y la leemos? ¿Cuántos de nosotros abrimos la Biblia y la estudiamos? ¿Cuántos de nosotros, si nos quitaran el libro y el teléfono, podríamos defender nuestra fe ante una corte y ser condenados por ser cristianos adventistas del séptimo día? O cristianos, punto. Hermanos míos, tenemos que permanecer en la palabra, tenemos que empapar la palabra tiene que estar dentro de nosotros. Y eso solo se hace tomando tiempo con la Biblia y también prestando atención. Eso de leer la Biblia en un año está muy bonito. Pero saben, para hacerlo tienes que correr. Hay textos bíblicos donde puedes pasar todo un año para entenderlo. Hay pasajes de la Biblia donde tenemos que parar, conocer. A mí me encanta viajar. Viajar es mi vicio, mi pasatiempo. Me encanta ir de punto A a punto B, pero hay siempre un peligro. A veces cuando vamos a viajar, queremos estar en un lugar, luego en otro lugar, luego en otro lugar, luego en otro lugar. Y al final de las vacaciones terminamos más cansados que cuando empezamos, ¿verdad? Porque queremos ver todo. Una vez decidimos, íbamos a volver al Perú. En esa época vivíamos en el norte de Estados Unidos, en Wyoming. No había comida peruana ni cerca. Y pues yo soy adicto a la comida peruana. Y yo tenía todo un plan gastronómico de mi visita a Lima. Desayuno, almuerzo y cena. Yo sabía dónde iba a comer, qué quería comer, y todo esto. Mi pobre esposa. La llevé por toda Lima buscando este restaurante, el otro restaurante, este lugarcito, este otro lugarcito, para comer lo que yo quería comer, cuando pudiera haber quedado en casa y comido perfectamente. Pero hermanos, a veces hacemos eso con la Biblia, la leemos corriendo.
Jesús dice permanecer. Es interesante, permanecer en la palabra de Jesús. Y es interesante que Él dice permanecer en mi palabra. La palabra de Dios es de Génesis a Apocalipsis. Amén. Amén. Pero hay palabras que son netas palabras de Jesús. Y nosotros tenemos que pausar y tomar tiempo y empalparnos de qué dijo Jesús. Nos llamamos cristianos, ¿verdad? Porque somos seguidores de quién? Cristo. De Cristo. Yo solo puedo entender el Antiguo Testamento si entiendo los Evangelios. Solo puedo entender las epístolas si entiendo los Evangelios. No puedo entender la revelación de Jesucristo si yo no he estudiado bien los Evangelios, las palabras de Jesucristo. Ahora, hermano, no me tomen mal. Yo tengo un condominio en Apocalipsis y mi casa es en Daniel. Pero, hermanos míos, a veces nos llenamos de información, pero no pasa por acá. No pasa por el cerebro, no llega al corazón. Y cuando llega el momento, no sabemos realmente en qué creemos y por qué lo creemos. Yo era un joven colportor. Me fui a una iglesia bautista. Yo tenía mi plan. Yo me iba a sentar atrás, me iba a hacer amigo del pastor, iba a poder presentar las bellas historias de la Biblia. Ese pastor me tenía contra la pared con el sábado. Y hermanos míos, yo no podía explicar ni defender el sábado ante ese pastor. Era una metralleta diabólica contra mí. Pero ¿por qué no pude contestar? Porque yo guardaba el sábado, porque bueno, nací en la iglesia, crecí en la iglesia, estuve acostumbrado, pero cuando llegó el momento de tener que tener una defensa bíblica, yo no la tenía. No la tenía. Hermanos míos, tenemos que tener una defensa. ¿Por qué creemos lo que creemos? A mi abuela me dijo, como dijo mi mamá, mi papá nos enseñó. Eso no basta. Tenemos que entender qué dice la palabra. Ahora también, si nosotros permanecemos en el Evangelio, vamos a conocer la verdad. No solamente verdad en cuanto a hechos, sino verdad en cuanto a una persona, Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Él dijo, santifícales con tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Jesús es la palabra de Dios, el logos de Dios. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Conoce a Jesús? Cuando usted enfrenta alguna cosa en la vida, puede decir, ¿qué haría Jesús? Y yo estoy predicando en un espejo ahora, hermanos. Yo no estoy aquí para darles látigo. Aquí les puedo dar con mecánico, pero no lo haré. Tengo que darme a mí mismo. Yo doy gracias a Dios por ese encuentro con aquel pastor, porque Amén. yo me fui para estudiar teología después y decidí empaparme de la palabra de Dios y tener respuesta para mis creencias, para nunca jamás estar con mi espalda contra la pared con un dedo apuntando mi pecho. Yo quería tener una respuesta cuando me preguntan ¿por qué vives como vives? ¿Por qué crees lo que tú crees?
porque haces lo que tú haces. Ahora, hermanos, tenemos que tomar en cuenta esto. La verdad viene de conocer la Biblia, de conocer las palabras de Jesús. Y esa verdad nos hace libres. La libertad se puede sentir dentro de una celda. Hay muchos prisioneros que están cumpliendo sentencias de por vida, pero cuando conocen a Cristo Jesús en la cárcel, son libres. Hay personas que somos cautivos a muchas cosas en nuestras vidas, muchos diferentes problemas. Pero cuando tenemos a Jesús, somos libres. La libertad es un regalo de Dios que el hombre no puede quitarnos. Han tratado de hacerlo. Los bolcheviques querían quitar la Biblia, decían la religión es el opio del pueblo. Votaron a la Biblia. ¿Dónde están los bolcheviques hoy en día? Y los chinos son comunistas de verdad. Los nazis querían hacer de un hombre su Dios, de una idea política su religión, de un mito genético su credo. Y ellos fallaron. Nabucodonosor, el gran emperador, el primer emperador mundial, miró un día la gran Babilonia y dijo: esta no es la gran Babilonia que he construido para la gloria de mi nombre. ¿Y qué pasó con él? Pasó 7 años con una enfermedad mental que le hizo creer que era una bestia del campo. Y solo gracias a Daniel no perdió su corona. Y él dijo al final de esa experiencia en Daniel 4, él dijo que daba gloria a Dios, que sabía humillarle, hacerle entender quién es Dios y quién soy yo. Amén. Pero hermanos míos, enfrentaremos y estamos enfrentando siempre personas, ideologías y otras cosas que interponen con nuestra libertad para adorar a Dios como Dios manda. Este país es un país interesante. Hace miles de años atrás llegaron personas en ultramar. Ellos llegaron aquí, establecieron grandes imperios, el imperio incaico, el imperio azteca, otros imperios, otros reinos indígenas. Después llegaron de Europa para también empezar a empujar su colonización. Pero llegaron unos raros, una gente que quería venir aquí con un propósito. El propósito era poder leer la Biblia y practicarla según su conciencia. Y ellos vinieron en un buque que se llamaba el Mayflower. Entre ellos había Edward Fuller, mi onceavo abuelo. Mi onceavo abuelo llegó aquí con ese sueño de vivir en un lugar donde él podía vivir según la libertad de su conciencia. Él murió en ese primer invierno. Su hijo Samuel, mi 10º abuelo, él siguió adelante.
Y allí establecieron la libertad. Una ley, tanto para ellos como creyentes, como para los forasteros, como los llamaban, que estaban con ellos. Dos centenarios más tarde, llega ante un nuevo país la idea de formar una constitución nacional y ponen allí una declaración de derechos. Y el primer derecho que existe dentro de la constitución es el derecho de libertad de conciencia. Que el gobierno, el Congreso, no hará ninguna ley que establece una religión ni que interfiere con la libre práctica de aquella. Somos libres para escoger en qué creemos, si es que vamos a creer, cómo practicaremos nuestra fe. Y hasta ahora tenemos esos derechos. Usted tiene derecho a pedir su sábado libre en una acomodación. Si usted trabaja en una empresa con más de 15 empleados, usted tiene derecho a pedir esa acomodación. Si está teniendo problemas, póngase en contacto con nuestra hermana y ella se pondrá en contacto con nosotros. Tengo unos amigos tiburones, tigres en la corte, abogados de alto calibre. Pero gracias a Dios también son hombres de Dios y mujeres de Dios que aman al Señor y aman a la libertad. Y están aquí para servirles a ustedes, para ayudarles con su necesidad de pedir el sábado libre. Jóvenes, you guys are in school and you want to take your tests, but your test is on Sabbath. What do? You ask for a religious accommodation. Don't know how to do that? Get in touch with our sister. Sister, wave your hands. Make sure they know who you are. Talk with her. She's going to help you, because I'll help her. They have to move that test date to a day that does not interfere with your right to keep the Sabbath. They have to. Tienen que. Okay? Amen. We have rights in this country. Tenemos derechos. And it doesn't matter what your legal status in this country. You can be a tourist, whatever. You have those rights. Los derechos no importa su estatus legal en este país. Usted puede ser turista o lo que sea. Tiene derecho. Usted goza de esos derechos. Y hermanos míos, estamos aquí para ayudarlos. Departamento de Libertad Religiosa y Asuntos Gubernamentales. Estamos aquí realmente para poner cara delante de la Asamblea aquí en California, como en Arizona, Nevada y Utah, también en Hawaii. Estamos siempre velando por las leyes para vigilar por cualquier cosa que infringe en su libertad religiosa, que infringe también en los derechos de personas con discapacidad. También estamos trabajando en derechos civiles en cuanto a la justicia social. Hermanos míos, ¿por qué hacemos eso? Porque Dios nos creó libres. Amen. Ahora Jesús, cuando habló así, vinieron y dijeron los muy religiosos, libres, nunca hemos sido esclavos. Somos los líderes de este pueblo, no somos esclavos de nadie. Todos somos esclavos del pecado. Hemos sido esclavizados desde el día en el cual nuestros padres pecaron. Tenemos una tendencia fuerte hacia el pecado, pero Jesús es más poderoso. Amén. El Espíritu Santo ha sido prometido para que podamos cumplir con la palabra de Dios. Amén. Para que podamos cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la fe de Jesús.
Y tenemos también el testimonio de Jesús, que es el espíritu de los profetas. Amén. Oh, hermanos míos, tenemos poder, pero tenemos que saber usarlo. Hay que usarlo humildemente, pero firmemente, como aquellos jóvenes frente a Nabucodonosor, Daniel 3. Dios le había dado un mensaje en Daniel 2, ¿verdad? Primero eres tú, después vendrá otro y otro, hasta que finalmente vendrá un reino que no terminará. Y Nabucodonosor dijo, oh, qué interesante, oro, toda la imagen de oro. Caramba, yo no voy a ser vencido nunca. Mi reino va a ser eterno. Daniel 3, el rey hace una gran imagen de oro, de los pies a la cabeza. Dios dijo, el rey pensó diferente e hizo una orden. Oh, inclinan ustedes ante mi idea y niegan a su Dios, o van a morir en la hoguera. Y esos 3 testarudos, 3 cabezas duras dijeron al rey, oh rey, no, porque nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios y Él nos puede salvar, y aun si no nos salva, nota la fe, aun si no nos salva de tu mano, no obedeceremos a su mandato, porque su mandato va contra la palabra de Dios. Sabemos cómo termina la historia. Están en el fuego y ahí en medio de ellos aparece otro. Nabucodonosor mira y dice, ese es como un hijo de Dios. En medio del fuego de cualquier cosa que usted está pasando ahora, no importa si es el colegio, en el trabajo, en su negocio, en su hogar, si usted es fiel con Dios, Dios será fiel con usted. Puede confiar en eso, porque somos libres para servir a Dios. Somos libres. El Espíritu Santo entra en nosotros y nos limpia, nos purifica y nos ayuda. Cambia nuestra mente, nuestro parecer, cambia todo en nosotros. Nos da poder donde no la tenemos. Nos da fuerza donde no la tenemos. Nos ayuda a poder obedecer. Hermanos míos, en esta mañana podríamos estar aquí mucho rato. Tenemos una reunión después del almuerzo. Para los que quieren saber más acerca de qué está pasando en la actualidad en cuanto a la libertad religiosa, cuáles son las amenazas que estamos enfrentando actualmente con el gobierno actual, federal y estatal. Y hermanos, estaré con ustedes esta tarde para hablar de estas cosas. Pero yo quiero decirles una cosa. Dios está con nosotros. Amén. Si estamos con Dios, nadie puede contra nosotros. Amén. Vendrán tiempos difíciles. Han sido profetizados. Vendrán momentos cuando ya no habrá libertad en este país, ni en ningún lado del mundo. Pero en medio de todo ese problema estará con nosotros el mismo Jesús que estuvo en Babilonia con esos 3 jóvenes hebreos fieles. Amén. Seamos fieles como ellos. Seamos, hermanos, serios. Tomamos en serio la palabra de Dios y pongámonos en práctica en nuestras vidas. Porque si permanecemos en la palabra, conoceremos la verdad. Y Amén. la verdad, Jesucristo, nos hará libres. Amén.
¿Cuántos quieren ser libres en este momento? Amén. Amén. Solo se puede ser libre en Cristo, quien nos fortalece. Que Dios nos ayude, que nos siga bendiciendo. Gracias por la invitación.